Empezamos. Entonces, estamos continuando con el capítulo de Building the Frontend Layer, en donde estamos viendo qué cosas podemos aplicar o conocimientos necesitamos para poder hacer una aplicación web escalable. Y algo importante es que esta sección de Frontend es necesariamente la más considerable, porque los usuarios, al final, los usuarios de nuestros APIs, los usuarios de nuestra aplicación web y demás, este es el primer lugar eh, se va, en donde se van a afrontar con nuestra aplicación, ¿no? Entonces, es aquí en donde hay que tener más cuidado, que sea escalable, que sea responsivo, latencia y demás. Muy bien. Ahora, en lo que nos queda del capítulo, tenemos que explorar algunas cosas que nos están introduciendo, que se van a ver un poco más a fondo algunas cosas en los siguientes capítulos y algunas no, los vamos a ver ahora con más profundidad. Y entre esas están los DNS, ¿no? Cómo vamos a utilizar los DNS para escalar. Luego vamos a ver algo de caching, en especial usualmente se utiliza los CDNs, pero no solo es los CDNs, ¿no? Los CDNs nos ayudan a hacer algo de caching, pero por debajo hay todavía más cosas que podemos utilizar. Y también vamos a ver lo que es esto de los load balancers, ¿no? Los reverse proxies y los servidores web, ¿no? Ahora, todo esto se considera el lado de frontend, ¿no? No es ahora solo los servidores web donde estaba su aplicación frontend, ¿no? Donde estaba su UI. No es solo eso, ¿no? Ahora, para nosotros se ha expandido qué es el lado de frontend, ¿no? Es todo esto que conlleva el DNS, el CDN, los load balancers y también los servidores en donde va a estar nuestra aplicación, y usualmente donde está hosteada nuestra UI, ¿no? Entonces, todo eso para nosotros ahora es frontend, ¿no? Y hay justo una clara separación acá, ¿no? En donde ahora esto es para nosotros frontend y esto es, lo demás es backend, ¿no? De backend vamos a hablar sobre los web services, los caches de objetos, colas y demás que tenemos, ¿no? Entonces esto va a ser ahora nuestro backend, ¿no? Antes, esto es importante saberlo porque cuando hablamos de frontend, usualmente pensamos que solo es el servidor en donde está nuestra UI, ¿no? Y el código en donde está la aplicación web, nuestra UI, ¿no? Usualmente cuando hablamos de frontend, en la mayoría de los casos pensamos en eso, ¿no? Pero ahora tenemos que expandirnos y considerar que el frontend son más cosas, ¿no? Son todo lo que el usuario se va a afrontar. Con usuario no solo me refiero a personas, sino también si estamos exponiendo una API, pueden ser clientes que consumen esta API y conlleva todo esto, ¿no? DNS, CDN, load balancers, servidores web, reverse proxies. Perfecto. Entonces, ahora hablemos un poco de los DNS. Recordemos que los DNS nos sirven para traducir un nombre de dominio que nos conocemos como qué sé yo, google.com o miempresa.com, etcétera, ¿no? Entonces, traducen eso que es legible para los humanos, pero no necesariamente es útil para las computadoras, ¿no? Para saber a qué servidor, a qué computadora pertenece, dónde está ubicado y poder comunicarse. Por debajo tenemos todo un mundo que son las redes y el representante de los servidores en donde van a estar son las direcciones IP, ¿no? En donde efectivamente vamos a saber a qué computadora nos estamos conectando y a la que vamos a hacer los requests al final, ¿no? Entonces es importante, lo primero sabemos es que vamos a traducir un nombre de dominio, como puede ser google.com, a una IP, ¿no? Una o varias IPs. Desde ahora diré eso, que no solo es una IP, pero al final vamos a usar una IP. Eso es importante. Ahora, para continuar,
¿Todos estamos bien hasta ahí? ¿Sabemos que es un DNS o alguien quiere refrescar algo? No sé, a ver, coméntenme. Perfecto, veo que al parecer todos estamos bien con los DNS. Muy bien, ahora algo que habíamos hablado también es sobre las posibilidades de utilizar DNS para escalar nuestra aplicación, ¿no? Y habíamos hablado algo de GeoDNS. GeoDNS, que era básicamente que nos van a dar una IP en base a dónde estamos, ¿no? Si estamos en Estados Unidos, si utilizamos esta herramienta que es GeoDNS, nos van a dar un IP que está idealmente en Estados Unidos, ¿no? De un data center, de un servidor que está idealmente en Estados Unidos, ¿no? Si estamos en Europa, lo mismo va a pasar, ¿no? Entonces, uh, es algo que ya hemos visto con anterioridad. Pero esto está en base a nuestro lugar, ¿no? Entonces hay como que una lista de IPs en algún lado que te dicen que posiblemente este IP pertenezca a tal lugar, ¿no? Entonces, de esa manera, uh, una vez nos conectamos con un servicio, vamos a tener ese IP, ¿no? Entonces, tal vez puedo usar alguna herramienta para mostrarles, recordar un poco mejor eso, ¿no? Entonces, pongan que yo tenga un dominio, mi dominio.com. A la hora de utilizar este dominio, esto por detrás va a ir a un servidor, ¿no? Un servidor que es un servidor DNS, ¿no? Y este servidor DNS es el que se va a encargar de mandarme como respuesta el IP, ¿no? Entonces, como respuesta, te los puede tener un 1.2, un 6.8, algo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Pero lo que estamos hablando es que este IP va a depender mucho del lugar en donde esté, ¿no? Tal vez este servidor DNS va a identificar que yo estoy en alguna región, ¿no? Por debajo, no solo le estoy mandando el rico mi dominio.com, ¿no? Por debajo tal vez estoy mandando alguna IP también, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, dado este IP, el servidor DNS va a determinar si estoy en, qué sé yo, América, estoy en Europa, estoy en Asia y demás, ¿no? Y dependiendo de eso me va a mandar algún IP, ¿no? Si estoy en América, tal vez me va a mandar este IP que he puesto acá, pero si estoy en Europa, tal vez me va a mandar otro IP, ¿no? Uno, dos, o sí, estoy. Entonces, dependiendo de qué identifique en dónde estoy, me va a mandar una IP diferente, ¿no? Y eso le llamamos GeoDNS, ¿no? Y eso es lo que hemos visto y hemos charlado algo, ¿no? En los primeros capítulos que nos ayuda en esto del DNS, ¿no? Pero ahora nos están introduciendo a otro nuevo concepto, ¿no? Ya habíamos hablado o mencionado, de que esto es posiblemente este IP pertenezca a algún lugar, ¿no? No necesariamente quiere decir que pertenece a algún lugar, sino que posiblemente pertenezca a ese lugar. Y el lugar geográfico no necesariamente determina qué tan rápido tú te puedes conectar a un data center, ¿no? Entonces, han encontrado una mejor manera para esto y en este caso nos están diciendo que hay un servicio en Amazon que es Route 53 que maneja DNS, que sirve para administrar nuestros DNS, nuestros nombres de dominio y demás. Y tiene una funcionalidad que se llama Latency Based Routing, ¿no?
Latency Based Routing. Y esto es muy, muy útil porque ya no necesariamente va a depender de dónde tú estés, ¿no? Sino, bueno, sí depende de dónde tú estés, pero no va a depender del IP, porque el IP solo te dice dónde posiblemente estés, ¿no? Pero podría ser todo un país, ¿no? Y tú tal vez estés en el norte, y tú tal vez otro esté en el sur, y eso podría cambiar bastante las cosas, ¿no? Entonces, en esta nueva estrategia, ya no te van a mandar el DNS, perdón, ya no te van a mandar el IP en base a donde tú estás, ¿no? En esta nueva estrategia, lo que van a hacer es mandarte el IP en base a qué tanto tarda ir a un data center, ¿no? Entonces, tal vez acá tenemos el data center de Asia, luego tenemos el data center de Europa, y qué sé yo, tenemos acá el data center de América. Entonces, tú estás haciendo el request a un servidor DNS, y lo que va a pasar es que acá va a medir cuánto tarda eh, ir a cada uno de estos data centers desde donde tú estás, desde tu, no desde donde tú estás, ¿no? Desde donde tú has hecho tu petición, más o menos. Entonces, si acá tarda 3 milisegundos, acá tarda 5 milisegundos, acá tarda 10 milisegundos, ¿cuál IP te va a mandar? El que tarda menos, básicamente, ¿no? En este caso sería el de 3 milisegundos, ¿no? Entonces te va a mandar el IP de Asia, ¿no? Eso es lo que va a pasar. El IP de Asia, ¿no? Y esto es más efectivo en realidad, ¿no? El medir la latencia de cuánto tarda un request hasta cierto data center es más efectivo que eh, adivinar en dónde estás mediante el IP y mandarte eh, el IP acorde a eso, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo esto, ¿no? Nos están introduciendo a esta nueva estrategia que es Latency Based Routing, ¿no? Y todo esto es solo utilizando los DNS, ¿no? Se está aprovechando los DNS. Para nosotros ahora no solo es traducir un nombre de dominio, ¿no? Por debajo podemos hacer más cosas, ¿no? Estamos viendo que podemos aprovechar los DNS. Perfecto. Muy bien. Ya, ahora podemos hablar de load balancers, pero antes de que pase a los load balancers, no sé si alguien tiene algún comentario o algo de que quiera hablar de DNS que no estemos tocando y les haya gustado en el libro. Yo tengo una pregunta, no sé si alguien acá ha trabajado igual ya con estas herramientas, si pudiera comentar algo de su experiencia, si es que, no sé, alguien por ahí. A ver, tal vez puedo empezar yo y luego podemos preguntar a los demás. En mi caso, para DNS, sí he utilizado dos herramientas. Una que es Route 53, que se utiliza en Amazon, que es justo la que están hablando acá. Y la he utilizado para un dominio externo, pero también tengo una aplicación que no está expuesta en Internet, ¿no? Está corriendo en una intranet. En el caso de Amazon se llama VPC. Y dentro de esta red interna se tienen igual nombres de dominio y demás, ¿no? Y se utiliza Route 53. Pero aplicado a escalabilidad, no hemos requerido, al menos yo no he requerido. Sé que se puede hacer gracias a este libro y demás, y bueno, la documentación de Route 53, pero no he requerido.
Ahora, alguna vez he trabajado con cosas de contenedores y demás, y ahí también se utiliza bastante una herramienta que se llama CoreDNS, si mal no recuerdo. No, hace tiempo que no lo había visto, ¿no? Porque te sirve para muchas cosas, no solo es un servidor de DNS, pero también es algo que se llama Service Discovery, eh, que es muy, muy útil en este mundo de los contenedores, eh, Docker, Kubernetes y demás. Um, eso puedo comentar. Um, no sé, tal vez los demás. Tal vez te puedo comentar algo de mi experiencia igual con servidores de DNS. Lo que sé es que esto del DNS es un problema, a veces trae problemas en distintos niveles sin que nosotros nos demos cuenta, porque hay no solo DNS externos, como el que hablaba Hernán, que es Route 53 en AWS, hay también internos que pueden estar dentro de la VPC, incluso dentro de una sola máquina. La forma inicial que uno tiene para transformar un dominio a un IP es con un archivo que se llama hosts. En las computadoras Linux hay un path que se llama /etc/host y ese es el primer path que la computadora ve para ver si un dominio se puede traducir a un IP. Y como, como, como comentaba, esto es por capas. Entonces, si esa capa no funciona, o si esa capa no tiene la ruta de dominio que estamos buscando, entonces se va a otra capa. Tal vez busquen en una máquina que esté dentro de la intranet, de la VPC, y esa puede que tenga la ruta interna. Eso generalmente pasa por ejemplo, en un proyecto que se llama Kubernetes. Ahí hay un servidor de DNS interno que guarda automáticamente rutas de servicios de Kubernetes. Entonces, desde una, una aplicación que esté dentro de Kubernetes se puede hacer referencia a otra aplicación que esté en Kubernetes con un dominio especial. Por ejemplo, puede ser servicio a.local.service.algo, algo así. Entonces esa ruta no existe en la computadora que ha hecho el request y tampoco existe en AWS, en el servidor, en el servicio Route 53, pero es una ruta que existe en Kubernetes. Entonces así hay un montón de rutas de capas y a veces es difícil debuguear este tipo de problemas. Otro problema es que cambios en esto de DNS no son inmediatos y varias veces recuerdo que nos pasó en el trabajo que a veces cambiamos una configuración en este servidor de DNS en Route 53 y teníamos que esperar unos cuantos segundos, a veces unos cuantos minutos para que esa información sea propagada a otros servidores de DNS de AWS que están alrededor del mundo. Y es posible que dos personas que estén en distintas partes incluso de la misma ciudad, vean distinto contenido de acuerdo a qué servidor de DNS han accedido. Y eso es lo que tengo para compartir. Gracias, Mauricio. Sí, justo esto es bueno recordar algunos problemas que hay con DNS, ¿no? Y usualmente es el tiempo de propagación, que es uno de los más comunes, ¿no? Y lo que decías de los niveles, ¿no? Que sí, justo a la hora de buguear problemas, esto es muy importante conocer, ¿no? Que incluso algo así, el browser tiene su propio caché, ¿no? Se utilizan los browsers. Eh,
Sí, si utilizan browser, el browser tiene su propio caché de DNS, luego está a nivel de sistema operativo, luego está tal vez tu red interna o tal vez tu ISP, y de ahí recién están los otros proveedores, ¿no? Como, qué sé yo, el 888 de Google, aunque te puedes conectar directo a este, y los otros demás, y los demás, ok. Pero sí es eh, conocer todo eso, refrescar un poco de redes es muy, muy importante. Porque vamos a hablar justo de eso ahora también. ¿Alguien más, tal vez? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Ojalá te haya servido Milton, ¿verdad? Sí, sí, claro, o sea, los nombres que me han dado voy a tratar un poco de averiguar. Personalmente no lo he usado, pero suena muy interesante y hace un par de años aproximadamente, o un año atrás, no recuerdo, hay un youtuber que es bastante conocido en el área de tecnología, TechLead, si no me equivoco se llama. Comentó sobre esto y me causó intriga, pero no comentó ni una herramienta y la verdad que como que igual no, como no lo había visto en práctica antes, más que todo GeoDNS, entonces, pero sonaba muy interesante más que todo para evitarnos, digamos, tener un load balancer, que al final puede ser necesario y hasta pueden convivir tal vez juntos, ¿no? Pero de alguna forma, sea GeoDNS o latency based, que comentaste, suenan ambos muy interesantes. Así que, no, nada, pero voy a darle una vuelta igual a lo que me han comentado. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí hablaremos de los load balancers, ¿no? Eh, ya. Muy bien. Tenemos acá la primera cosa ya técnica que nos va a ayudar en esto de escalabilidad horizontal, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho en escalabilidad horizontal es que esto funciona mediante a- agregar clones, ¿no? Agregar el mismo servicio a nuestra aplicación. Pero para los usuarios finales es como si estuvieran conectándose a una computadora, a una sola computadora, ¿no? Ellos no tienen que notar que nosotros tenemos por debajo 100 computadoras que están corriendo para servir la petición, ¿no? Los requests que están haciendo nuestros servicios. Entonces, esto es lo primero que debemos saber, ¿no? Cómo manejar eso, cómo poder hacer el enrutamiento de las peticiones. Y ahí es donde entran los load balancers, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr de que si alguien entra a mi dominio.com, bien, inicialmente cuando estábamos haciendo nuestra aplicación monolítica y demás, se estaba conectando a nuestro servidor, que tenía un número 2, algún IP algo así raro. Mm, Entonces, todos los usuarios que entraban a midominio.com venían acá, ¿no? Entonces, eso era algo inicial, pero vamos a, vamos a tener el problema de que eh, nuestros usuarios van a crecer, vamos a tener que subir más peticiones y ya sabemos que va a llegar un punto en donde aumentar memoria o aumentar CPU y demás no se va a poder, ¿no? Entonces ahí es donde ya tenemos que empezar a pensar a agregar clones acá, ¿no? Agregar clones de nuestro servidor y distribuir esa carga, ¿no? Esa es la palabra exacta, ¿no? Queremos distribuir toda la carga que llegue a nuestro servidor en estos nuevos, a nuestra aplicación, en nuestros nuevos servidores que vamos a agregar, ¿no? Ahora, para esto de distribuir carga, ahí es donde vamos a empezar a ver esto de los load balancers y reverse proxy, ¿no? Pero algo muy sencillo que se ha hecho antes y se hacía antes
algo muy sencillo, una estrategia que se decía antes, es aprovechar una cualidad de del DNS, ¿no? Un DNS no necesariamente tiene que guardar solo un IP. Un DNS puede guardar varios IPs. Entonces eso es algo importante que tenemos que saber, ¿no? Y justo está en esta imagen de acá, ¿no? Acá tengo una tablita donde tengo mi dominio y una dirección IP, ¿no? Pero vean que puedo tener el mismo dominio asignado a varios IPs. Entonces eso es algo y que inicial nos puede ayudar, ¿no? Entonces tengo un dominio, pero este mi dominio.com pues puede estar asignado a varios IPs, puede estar asignado a, qué sé yo, este inicial que había hablado, puede estar asignado a otro IP, ¿ya? A otro IP más, a múltiples IPs, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprender. Que un dominio no está necesariamente casado con un IP, puede pertenecer a varios IPs. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Una estrategia que podemos hacer acá es simplemente asignar a asignar esos IPs a nuestros nuevos servidores. Entonces vamos a tener el servidor 1, el servidor 2 y el servidor 3, ¿no? Y podemos hacer una simple distribución por round robin, ¿no? Primero viene acá, luego viene acá, luego está acá y así, ¿no? Entonces algo tan sencillo como utilizar el dominio y distribuir y mandar el IP acorde a round robin nos puede servir para que toda la carga se vaya distribuyendo a más servidores, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a llegar a hacer simplemente utilizando DNS. Obviamente esto tiene sus desventajas, pero la ventaja es que no estamos utilizando ninguna otra tecnología rara, no estamos haciendo más que simplemente agregar más IPs a nuestro dominio, ¿no? Entonces, hasta por ahí ya estamos llegando a poder hacer escalables, ¿no? Entonces, si quiero agregar una máquina más para distribuir la carga, lo único que hago es agregar su IP, ¿no? Y ya. Entonces, con eso ya tendría algo funcional. Y de esa manera puedo escalar horizontalmente, ¿no? Puedo ir agregando más servidores. El DNS se va a encargar de mandar mediante round robin a cuál IP se va a conectar este cliente. Qué sé yo, aquí tengo un cliente. Y el DNS es el que se va a encargar de hacer eso. Entonces, con esto, de cierta manera, ya estoy alcanzando poder hacer escalabilidad horizontal, ¿no? Ahora, acá lo podemos ver eso, ¿no? Entonces, tengo un cliente en donde está haciendo un request a example.com y el servidor de DNS mediante round robin le va a mandar algún IP, ¿no? Entonces, un IP que está en su lista de IPs, ¿no? Y el cliente se va a conectar al servidor que le corresponda, ¿no? Y puedo escalar sin problemas, simplemente tengo cada vez que agrego un IP, una máquina, solo agrego su correspondiente IP acá, ¿no? Pero acá ya nos estamos topando con algunos problemas, ¿no? Siempre hay un pero, esto es algo inicial que se hace y ahora sí vamos a discutir de los problemas que hay, ¿no? A ver, ¿qué problemas obvios hay por acá con esta estrategia? A ver. Los que han leído el libro. Mira, yo no recuerdo muy bien este capítulo en sí, pero a lo que puedo ver, digamos, es que no hay un criterio definido, digamos, o sea, al final todo se está mandando sin considerar de que si el nodo A, por ejemplo, tiene carga bastante alta y el nodo C, digamos, o la instancia C está libre porque solo le han llegado puros gets, digamos, y el primer nodo está haciendo transacciones, digamos, entonces
no hay un criterio, digamos, de qué carga es la que realmente está llevando cada uno. Sí, eso es un buen punto, ¿no? Es que, qué sé yo, si por mala suerte las peticiones que tardan más le ha llegado justo a este servidor, entonces este va a estar en gran uso, ¿no? En cambio los demás no van a estar tan usados y van a estar en libres, pero la carga se va a seguir distribuyendo de la misma manera, ¿no? Es un problema de usar una estrategia round robin, por así decirlo. Sí es un problema que sí se va a dar. ¿Qué más? Bueno, también hablamos la anterior semana, ¿no? Acerca de los logs que podrían existir entre varios servidores. Cuando un cliente tiene una sesión y luego el balanceador de carga lo redirige a uno que no tenía su sesión y en realidad ya engloba un nivel más de complejidad, ¿no? También. Sí, te escuchaba entrecortado, pero te he logrado escuchar, Gonzalo. Sí, tienes razón. Algo que va a pasar es, recordemos que estamos utilizando DNS, ¿no? Ya hemos hablado que los DNS, pues, hay varias capas, ¿no? En donde se guarda, se cachea el DNS o de donde se va a obtener el DNS. Y algo que va a pasar, en especial en browsers, es que la primera vez que nos devuelvan un IP vamos a estar como que casados, ¿no? Entonces, no importar que tengamos varios servidores, la primera vez que, eh, ni, ni bien nos devuelva el IP, todos los requests vamos a hacer a esa máquina, todos los requests. No va a importar que existan más, ¿no? No es que para nosotros eh, este es un mismo cliente, no es que para este mismo cliente le va a redireccionar a todos estos servidores, ¿no? Sino solo el primero que le ha devuelto, tal vez le ha devuelto este, entonces está como que casado con este servidor. Y boom, puede pasar de que muere, ¿no? Puede pasar de que este servidor muere. Entonces vamos a perder hartas cosas acá, ¿no? Puede ser la sesión, puede ser datos y demás. Y este cliente, como recordemos que como esto va a estar guardado, cacheado, no se va a poder conectar. En la aplicación como tal siguen habiendo servidores saludables, estables en donde podría trabajar, pero por cómo funciona DNS y demás, sigue casado con este, ¿no? Y hasta que no lo removamos de la lista de dominios y además se haga propagación de que ya no existe esto y además tenga que borrar su caché de DNS en los varios niveles que existen, sí se va a conectar a la máquina que está mal, ¿no? Y es un gran problema que vamos a tener, al menos para este y los clientes que estén asignados a esta máquina. Gracias, Gonzalo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, entonces algo relacionado que podemos comentar también es que si yo quisiera remover este servidor que está fallando, eh, tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Tengo que removerlo de acá, removerlo de la lista de dominios y tiene que propagarse, que ya no existe eso, y igual tiene que la caché incluso del cliente tiene que reflejar que ya no existe ese DNS y tiene que volverse a conectar a otro, ¿no? Entonces, algo que va a pasar es que va a tardar mucho tiempo en recuperarse, al menos para los clientes que estaban conectados a ese servidor, ¿no? Y aunque no es un gran problema, agregar también va a pasar algo parecido, ¿no? Si agrego un servidor, lo tengo que agregar a la lista tiene que propagarse y demás, y recién se va a poder utilizar para los nuevos clientes de mi aplicación esa máquina, ¿no? Entonces, ahí hay estos problemas de utilizar DNS para hacer balanceo de carga con nuestras
con nuestras máquinas. Adicionalmente hay otro problema, a ver si recuerdan, hay un problema más que es igual importante ya estos días. A ver, ¿quién recuerda? Mira, tal vez estoy adivinando, pero creo que cuando tengas que bajar una nueva instancia, o perdón, una instancia que ya estaba funcionando, usualmente tienes que hacerlo de manera, o tiene que hacerse, digamos, de manera no agresiva para el cliente, ¿no? Entonces, normalmente se tiene que esperar a que las conexiones se concluyan, las solicitudes se concluyan, digamos, pero si el time to live, o sea, el tiempo de vida que tiene ese dominio, digamos, sigue vigente y el cliente sigue mandando solicitudes, por más que uno quiera tal vez bajar una instancia, puede seguir llegando solicitudes a pesar de que lo hayamos sacado del DNS, ¿no? Mientras el TTL o la caché que se tenga en el browser permanezca, ¿no? Sí, hay ese problema todavía. Existe eso, ¿no? Es muy difícil dar de baja a, a un servidor, ¿no? Porque si bien lo puedes dar de baja, ya no está en el servidor, ya no te llega peticiones, aún puede estar cachado, ¿no? Dependiendo del time to live del caché. Y incluso eso varía, ¿no? Porque depende de... pueden haber servidores de DNS que no le hagan caso, el de tu ISP tal vez no le hace caso a TTL, y le pone su propio TTL y igual así, ¿no? Pero hay algo más, que es que para todo esto se requiere que todos tus servidores tengan IPs públicos. Todos tus servidores tienen que tener IPs públicos. Y estos días, pues, sabemos que no es viable, ¿no? Tener hartos IPs públicos, ¿no? En algunos lugares, si bien te van a dar gratis por el servicio, en otros lados ya te cobran, ¿no? Si quieres tener un IP fijo, ya te cobran, ¿no? Entonces, esta estrategia requiere que todos tus servidores estén con IPs públicos. Entonces, estos días ya eso es inviable, ¿no? Solamente a lo más vas a tener un IP público, y con eso tienes que jugártelas. Entonces, esa es otra de las desventajas de esta estrategia. Perfecto. Ahora sí pasemos a ver más sobre load balancers. Entonces, a todo esto hay una solución, que son justo los que se llaman los balanceadores de carga, ¿no? Y estos son software, o puede ser también hardware. En el caso de software, obviamente está corriendo en una computadora y al final en un servidor, y al final en este es el que te van a llegar las peticiones. Y este servidor es el que se va a encargar de distribuir la carga por debajo, ¿no? Entonces, tú ya no conectas directamente tu aplicación a los clientes, ¿no? Sino lo que haces es que tu dominio apunte a tu IP address, y tu IP address público, ese va a ser un load balancer, ¿no? Ya sea que sea un servidor que corre software para el balanceo de carga, o que sea un servidor que sea específico para hardware para balanceo de carga, ¿no? Entonces esa es la estrategia. Existe este tipo de herramientas, y este es el que por debajo te va a ayudar a distribuir la carga, ¿no? Y lo último que habíamos comentado es que hace rato todas las IPs tenían que ser públicas. Ahora por debajo esto puede estar en tu intranet, y el load balancer eh, tiene que estar obviamente también en tu intranet, y ya no importa esto de los IPs, ¿no? Ya ese problema se va, Otro problema que se va es que como el load balancer es el que, como tus usuarios se van a conectar siempre al load balancer y no a los servidores como tal, podemos agregar servidores sin problemas, no necesitamos actualizar nada de los DNS y demás, así que los clientes no tienen que saber nada de los DNS. Podemos remover, si es que un servidor está
no está saludable o tenemos que hacer alguna actualización, etcétera, podemos removerlo sin problemas porque los clientes finales no saben que hay por debajo sin servidores ni nada por el estilo. Solo se están conectando con tu software o con tu hardware de balanceo de carga, ¿no? Y el único que tiene que ser actualizado al final es el load balancer, ¿no? A él le dices que estás agregando un servidor, a él le dices que estás removiendo un servidor, ¿no? Y esa es la estrategia. Entonces, esto es lo que nos ha venido a salvar, por así decirlo, este componente para poder tener escalabilidad horizontal en clones, pero exponiendo a nuestros clientes solo una máquina, ¿no? Ha sido una gran ventaja. Ahora, ahora, algo que quiero mencionar también es que ustedes tal vez ya han trabajado con balanceo de carga antes. Posiblemente, si bien no lo conocen como load balancer, tal vez han escuchado del término reverse proxy. No sé si han escuchado de alguno de los dos. En el libro apenas lo menciona, pero sí, en realidad es el que más común. Al menos en mi caso he visto que es más común escuchar de reverse proxies que de load balancers, ¿no? Ejemplos son, tal vez han usado Nginx o Apache como reverse proxies. No sé si alguien me puede comentar o me pueden decir también que no lo habían escuchado esta primera vez. Bueno, buenas, Hernán. Bueno, en mi caso, la verdad es que siempre he escuchado el término, las herramientas, pero la verdad yo nunca he trabajado directamente, ¿no? No sé en mi caso, ¿no? En los proyectos que hemos estado, siempre como te había comentado la otra vez, pues utilizamos varias de estas herramientas, DNS, balanceadores de carga, Nginx, esas herramientas, ¿no? Pero la verdad nunca la he usado. Ya, sí, en realidad es muy común. Recuerdo que la primera vez que yo utilicé tenía un servidor Apache eh, y ese servidor Apache, eh, bueno, este servidor Apache escuchaba el puerto 80, por así decirlo, ¿no? Pero por debajo había una aplicación que era en Java. Entonces, esta aplicación en Java estaba en 180, digamos, ¿no? Entonces, alguna vez, sí, deben haber hecho esto, ¿no? Esta es una forma de hacer reverse proxy. Tú has expuesto eh, el puerto 80 para el público, pero por debajo en realidad tu aplicación está corriendo en otro, ¿no? Entonces, el servidor Apache te ayuda a redirigir esa carga al que corresponde, ¿no? Entonces, gracias a eso, no necesariamente solo tienes que hacer con un servidor, ¿no? Podrías hacer con dos servidores, ¿no? Ahí es donde ya entra esto de balanceo de carga. Hemos hecho algo parecido a lo que es reverse proxy, pero ahora ya estamos haciendo balanceo de carga, ¿no? Pues la misma aplicación está corriendo en otro servidor y simplemente le estoy diciendo a Apache que hay una nueva dirección, ¿no? Entonces hay algo así como un archivo. Me acuerdo que hay un archivo que es algún conf, no sé, apache.conf, me estoy inventando, donde ahí le dices, ¿no? Que para este pad, qué sé yo, services, digamos, pues voy a tener estas dos máquinas, ¿no? El puerto 8080 y esta otra. En el puerto 8080, ¿no? Entonces esa ha sido mi primera experiencia, por ejemplo, de ser un load balancer.
Pero había esto, como que ya había esto de reverse proxy, ¿no? De que lo que estaba expuesto era un Apache y por debajo redirigía a una aplicación Java, ¿no? Entonces, y así es como yo aprendí, ¿no? Entonces hay un archivito en donde configuras y pasa lo mismo con Nginx, tienes un archivo en donde configuras y demás y le dices qué servidores están. Y este Apache va a hacer algo similar a lo que hemos hablado con DNS, ¿no? ¿Cómo va a distribuir la carga? ¿Va a ser round robin o le puedes configurar algo más, eh, algo más inteligente que solo round robin, ¿no? Entonces, tal vez se han expuesto a esto. Esta es para mí ha sido la primera, ¿no? Pero algo que quiero que noten es que se actualizaba esto manual, ¿no? Cada vez que yo agregaba un servidor, había un archivo que tenía que actualizarlo manual, ¿no? No era algo en vivo. Si necesitaba remover uno, pasaba lo mismo, ¿no? Entonces hay ciertas limitaciones en utilizar este tipo de herramientas. Y así es como funciona. Igual Nginx, es lo mismo. Nginx tiene una funcionalidad similar, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar? Sí, antes de pasar a lo demás, no sé si alguien quiere compartir igual, tal vez les he refrescado la memoria o realmente es la primera vez que he escuchado que Apache no solo puede servir páginas web, sino también esto. Hola, soy Fabio. Sí, también recuerdo, bueno, en el trabajo actualmente usamos Reverse Proxy para conectarnos a un dominio y conectarnos a los servicios, ¿no? Entonces, sí, usamos Apache, pero, y como dices, hay que hacerlo manualmente, solo que configuras a qué dominio, digamos, y que ah, la ruta también, la ruta base. Entonces, y entonces levantas tu local, digamos, y ya puedes hacer request a esos servicios, pero desde tu local, digamos. Entonces, eso te sirve para desarrollar, ¿no? Con los servicios que están arriba, digamos, pero en modo local. Efectivamente, Fabio, ¿no? En este momento estamos comentando aplicaciones qué sé yo, estoy poniendo una IP, pero tienes razón, ¿no? Está cerrado eso, ¿no? O sea, mientras el pad sea único, qué sé yo, que sea app, este puede estar yendo a otro lugar, ¿no? Que se lo a algún servicio.com/app, ¿no? O alguna otra cosa, ¿no? Application, puede ser. Y los requests que a ti te llegan en app, lo vas a redirigir a estos, ¿no? Y justo es eso, esto de reverse proxy, ¿no? Muy bien. Muy bien. Esto que estamos hablando se aplica igual a lo de los load balancers. Los load balancers igual al final tienen que saber usualmente esto de lo que estamos viendo de paths, esto de acá de services o de app, es para HTTP, ¿no? Usualmente esto es en HTTP. Pero los load balancers no solo sirven para cosas de HTTP, ¿no? Entonces tal vez eso. Sí, comentaremos eso. Muy bien, entonces estamos viendo cómo funcionan los load balancers, ¿no? Tienes algún servidor y ese servidor tú le tienes que configurar a dónde quieres que redirija ese tráfico, ¿no? Estamos viendo algunas opciones. Ya habíamos hablado de Apache, ya habíamos comentado que también esto es posible con Nginx. Y también algo importante comentar es que hasta este momento estamos hablando de HTTP. Y a esto se llama Load Balancer de nivel 7. Load Balancer de nivel 7, ¿no? Level 7. Y esto es del modelo OSI, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque conoce cuál protocolo es y
existe, y este protocolo es el de HTTP, ¿no? Entonces, como sabe que es el protocolo HTTP, tiene ciertas ventajas, puede hacer ciertas cosas, aparte de solo solo redirigir tráfico, ¿no? De solo balancear la carga. Puede hacer muchas más cosas aprovechando que es esto, es HTTP. Es más, hay una pregunta de entrevista que dice, ¿cuál es la diferencia entre un load balancer y un reverse proxy? ¿No? Entonces, porque te sirven para lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en load balancers vamos a escuchar tecnologías como HAProxy, F5, pero con reverse proxy vamos a escuchar, ya hemos hablado de Apache, ya hemos hablado de Nginx, ¿no? Pero igual, esos todos te sirven para balancear carga, ¿no? Y pero hay diferencias, ¿no? A ver. ¿Quién recuerda del libro? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un load balancer y un reverse proxy? Sí, los dos te sirven para balancear carga, distribuir tráfico. Si no me equivoco, los reverse proxy también permiten cacheo de información. Sí, estás en lo correcto, Milton. Aprovechando que es HTTP, esto es importante saberlo, ¿no? Aprovechando que es HTTP, los reverse proxy te permiten hacer caching. ¿Pero qué tipo de caching? Es caching de HTTP también, ¿no? Cosas que como GET, todos los métodos GET idealmente son idempotentes y demás, no tendría que pasar nada. Entonces te permiten hacer caching, ¿no? Adicionalmente de lo que está sirviendo tráfico, te permiten hacer caching. Esta es una de las grandes diferencias con un load balancer normal, por así decirlo. Tal vez otra diferencia es que usualmente estos load balancers que he comentado no solo sirven para nivel 7, que es el nivel en donde tienes que saber del protocolo, pero sí también para nivel 4, en donde es solo transporte, ¿no? Y esto es bien útil porque HTTP, recordemos que solo corre por bueno, puedes configurarle, pero usualmente solo es por el puerto 80, ¿no? Y es el único, es lo único, y además por debajo es texto plano, a veces puede tener contenido binario, pero no todas las aplicaciones que vamos a hacer van a ser aplicaciones HTTP. Hay ocasiones en donde vas a tener otros servicios que van a correr en otros protocolos, ¿no? En otros puertos. Y ahí es donde puedes aprovechar que esos load balancers estén en otro nivel. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía una aplicación en donde utilizábamos colas y utilizábamos RabbitMQ. Pero necesitábamos escalarlo, ¿no? Pero el problema de escalar esto, ¿cómo lo hacíamos? Porque no era, tiene un puerto raro, voy a inventar, qué sé yo, puerto 10, 20, 25, digamos, ¿no? Y no es HTTP, entonces, ¿cómo puedes agregar más clones de RabbitMQ para poder distribuir la carga, ¿no? Distribuir la carga de RabbitMQ. Entonces, la solución era tener un load balancer, pero que esté configurado a nivel a nivel 4, ¿no? Que no es ya HTTP, sino ya de request TCP, básicamente, ¿no? Entonces no importaba qué contenido venga, el load balancer, mientras esté configurado de esta manera, iba a distribuir el tráfico a estos puertos sin problema.
Entonces eso nos ha salvado, ¿no? Ya podíamos escalar nuestro servicio de mensajería utilizando los load balancers en nivel 4, ya que estos no tienen otro protocolo que no es HTTP, básicamente. Y les va a pasar, ¿no? Van a haber servicios que no son HTTP, ¿no? Entonces, no van a poder utilizar este tipo de los reverse proxies quedan descartados, no solo van a poder utilizar load balancers. Muy bien, perfecto. Ya terminamos con estos de acá. En Amazon existen load balancers externos, ¿no? Los que van a estar abiertos al público y demás, ¿no? Los que se van a conectar tus usuarios y demás, ¿no? Pero también existen los load balancers internos que están dentro de tu VPC. Tal vez internamente hay servicios que no están expuestos a los usuarios finales, pero tú quieres que escalen, ¿no? Entonces puedes hacer eso, ¿no? Y en Amazon existe esto de los load balancers internos y es muy similar a lo que yo hablaba acá, ¿no? Por ejemplo, tú no expones tus colas de mensajería al público, ¿no? Esto es parte de tu backend y demás, pero puedes utilizar un load balancer interno ahí, ¿no? Entonces eso es lo que te está diciendo. Es posible. En Amazon igual tienen la posibilidad de nivel 7 y nivel 4. Entonces se puede, ¿no? Ahora, una pregunta muy común es ¿cómo escalo los load balancers, ¿no? Ahora, si bien tengo un load balancer, por debajo sí voy a poder escalar, pero va a haber un punto, como esto igual es un servidor y demás, va a haber un punto en donde tengo que escalar, ¿no? O sea, igual va a llegar a su punto y demás. Ahora, si bien los load balancers en cuestión de software y hardware están súper diseñados, pueden manejar millones de transacciones, son realmente una gran herramienta en general, sí puede llegar, ¿no? En el punto en donde tu aplicación no puede escalar con solo un load balancer. Entonces, aquí es donde utilizarías la estrategia que hemos hablado de escalar mediante DNS, ¿no? Entonces tú tienes dos load balancers y vas a hacer round robin entre ellos, ¿no? Entonces, y ellos por debajo van a distribuir la carga en todos tus servidores. Entonces es una de las maneras de escalar los load balancers que existen, ¿no? Entonces, usualmente rara vez llegas a esto, pero puede pasar, ¿no? Muy bien. Con eso creo que hemos cubierto lo más importante de este capítulo. Hablar de autoscaling y demás es muy orientado a lo que es Amazon. No necesariamente nos va a ayudar en lo demás, pero sí, con esto habríamos terminado. Entonces, si alguien quiere comentar algo tal vez que hemos visto en el anterior o ahora, puede hacerlo. O preguntar también, ¿no? O compartir también, ¿no? Experiencias y demás. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta, Hernán. Decías, bueno, que nos comentabas de que tienes varias instancias, bueno, clones, tal vez docenas, bueno, cientos, ¿no? Bueno, 100, digamos. ¿En qué momento o cómo es que has medido la cantidad que necesita tu proyecto, tu aplicación? Es decir, ¿en qué momento dijiste voy a necesitar 100 web servers o clones? ¿O es algo dinámico que va cambiando? ¿O qué criterios se siguen? Ya. Sí, es buena pregunta y justo es esta del autoscaling. Tal vez podemos hablar un poco de acá. Ya, en primer lugar, ya tienes dos estrategias. Una es, ¿qué pasa si tú no tienes datos y qué pasa si tú tienes datos? ¿No? ¿Qué pasa si no has medido o eh, eh, si tú no tienes datos, tienes que hacer algo que se conoce como back of the envelope calculation. O sea, tú tienes que hacer como creo que le llaman guesstimation también. Tienes que darte algunos números, ¿no? Tal vez voy a tener diario 1000 usuarios y para esto tal vez voy a
Te puedes hacer algún script para ver cuántas peticiones puede soportar tu servidor y de ahí calcular, ¿no? Para esos 1000 usuarios. Esa es una manera y usualmente todos empezamos ahí porque no tenemos datos reales, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo que se llama guesstimations, back of the envelope calculation. Pero luego ya hay algo más avanzado, ¿no? Cuando ya tu aplicación está funcional, tú tienes que recompilar, no, tienes que compilar logs, ¿no? ¿Y qué tipo de logs? Usualmente se las métricas que se siguen es cuánto de memoria está usando tu aplicación en cierto momento, cuánto de CPU está siendo consumido, en otros lados igual cuánto de input-output, de tu capacidad de input-output está siendo utilizado. Y todo eso tiene que estar centralizado en algún lugar para que puedas determinar ciertas cosas, ¿no? De ejemplo, si mis servidores en promedio están en 60% de CPU, tal vez necesito poner un servidor más, ¿no? Para que reduzca eso. Si mis servidores en promedio están gastando 8 GB de RAM, ahí puedes decir, puedo que agregue un servidor más, ¿no? Para que reduzca su carga y demás. Esto en Amazon se hace gracias a esta herramienta que se llama CloudWatch, que te obtiene todas esas métricas y tú simplemente haces esas reglitas, ¿no? Si el CPU está mayor a tantos, que escale a una instancia o que escale 10 instancias, te puedes decir. O si la RAM está más consumida, le puedes decir eso también, ¿no? Que escale a 5 o 10 instancias, depende de tu caso. Entonces hay esos dos, no sé si te he respondido. La primera es que tú tienes que hacer tu back of the envelope calculation, tu guesstimation, y partir de ahí. La segunda es ya cuando obtienes datos, ya puedes hacer algo más certero, ¿no? Con esos datos y determinar cuánto de uso de CPU es promedio para ti, de cuándo ya está excediendo el promedio y reaccionar a ese caso. Perfecto, sí, se entiende bien. Gracias, Gonzalo. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Hernán, muy interesante, la verdad, gracias primero. Está muy interesante todo. Y bueno, la otra vez, la anterior semana te preguntaba un poco del low balancer Ujú. y bueno, cómo funcionaba y todo. Y justamente era que bueno, tuve un caso, bueno, hace años ya, debe ser más de 10 años tal vez, en el cual, o bueno, quería entender un poco cuál era nuestro problema ese instante, ¿no? Como te comentaba, por suerte o no sé si suerte o no, trabajé en grupos grandes de desarrollo y bueno, siempre había personas encargadas de cada cosa, digamos. Y quieras o no, esta parte en ese tiempo, pues la considerábamos que era más lo que llamamos infraestructura, ¿no? Nosotros nos encargábamos como desarrollo de crear aplicaciones, bueno, si quieren óptimas, con el uso de memoria, CPU, procesamiento, lógica, algoritmos y todo eso, ¿no? Pero la implementación ya partía de otro equipo. Y recuerdo esto bien, ¿no? Así comentando en toda la charla que estamos teniendo estos 2 días, pues recuerdo por ejemplo, cuando lanzamos el producto, que era un producto a nivel nacional, el primer día tuvimos casi, o sea, más de la primera hora, ya estábamos hablando de millones de requests y, y bueno, pues nuestros servidores reventaron, ¿no? Porque creo que no estaban diseñados para soportar tal carga. O sea, hemos subestimado tal vez
las solicitudes que vamos a tener. Y esto en el transcurso de, ¿qué te digo? Un mes, algo así. Hemos tratado de cubrir todos los requerimientos que había, ¿no? Y justamente ahí recuerdo y decían, no vamos a poner un load balancer, estamos poniendo más servidores, porque me acuerdo que trabajamos, por ejemplo, con 9 servidores para cada departamento, por ejemplo. Y ahí hacemos una distribución de este tipo. O sea, me acuerdo esto como que alguien me charla, ¿no? O sea, porque entender en ese momento, quieras o no, uno no lo entendía del todo, ¿no? Entendías conceptos de DNS, eh, por ejemplo, de escalabilidad y todas esas cosas, pero cómo lo están implementando, cómo se hace o con qué herramientas, pues realmente no. Y yo recuerdo que me comentaban eso. Por ejemplo, para La Paz tuvimos que poner, si no me equivoco, 2 o 3 servidores dedicados. Después distribuimos y dijimos, por ejemplo, Tarija, Potosí, Oruro, no son muchos, digamos, no hay mucho requerimiento, pongamos uno nomás para esos 3 y así. Entonces ya te das cuenta cómo era más o menos, ¿no? O sea, el juego esto de poner más servidores, poner más fierro, más memoria, porque qué era así o no en ese momento estábamos hablando de aplicativos monolitos, ¿no? Con bases de datos centralizados y escalabilidad lo ponías arriba nada más, ¿no? No lo ponías a nivel de base de datos o de los mismos servicios, aunque así en servicios sí teníamos los servidores dedicados, digamos, ¿no? Y eso como comentario y recuerdo que todos estos conceptos, en ese momento, personalmente, creo que no las conocíamos del todo, ¿no? O sea, muchas de las herramientas que ahora existen, creo que no las tenemos. Y justo la anterior semana cuando hablamos, pues se me vino a la mente esa experiencia y bueno, estaba tratando de cómo resolvería ahora, digamos, ¿no? Conociendo tal vez más cosas y obviamente así como mis compañeros de ese momento, ¿no? Eso como comentario. Que hay hubo casos en Bolivia, ¿no? Para este tipo de cosas. Oh, gracias, Ricardo. Sí, hay hartos casos en Bolivia, ¿no? Yo saco preguntas de entrevista de casos bolivianos, por ejemplo. Uno que ha pasado era el ver si tienes bono. Me acuerdo que igual estaba abajo, ¿no? Entonces de ahí una pregunta de entrevistas acá. Es bien, bien interesante. En Bolivia ha pasado varios casos interesantes. Am, Me has hecho recuerdo también algo que quería comentar y no quiero irme sin esto. Hace rato les he dicho de que esta configuración es manual, ¿no? O sea, yo tengo mi aplicación, pero tengo que decirle que sí, que he agregado este servicio, ¿no? Y si bien hay mejoras en el lado, por ejemplo, de Amazon, en Amazon no tienes que hacer esto. Hay servicios que te lo manejan por ti. Así que los load balancers no tienen que saber esas cosas. Sí, por debajo hay algo que se llama Elastic Container y otras cositas más que te lo van a manejar esto por ti. Entonces tú no tienes que configurar cuál es IP que tengo que agregar, etcétera, de tus nuevas instancias. Pero ha aparecido estos años algo muy, muy interesante que justo lo estoy leyendo acá, que se llama Service Discovery, ¿no? Y en Service Discovery tú básicamente pones tu aplicación, tu instancia, y esta aplicación solita se va a registrar y va a decir, va a decirle a los servicios qué tipo de aplicación es y qué servicio hace, ¿no? Entonces, tú ya no te preocupas de estar configurando estas cosas, se van a hacer automático. Cuando uno muere, igual, va a desaparecer automático. Um, entonces, pero es muy interesante esto de Service Discovery. No lo he utilizado con Core DNS, pero hay otro servicio que se llama Consul y que tiene varias cosas, pero una de esas es igual Service Discovery, ¿no? Entonces, muy, muy interesante.
esto que está apareciendo ya, ¿no? Tal vez es más conocido en el mundo de DevOps, pero importante conocerlo igual en nuestro lado de infraestructura y diseño, ¿no? Que justo ayuda en estos lugares que les estoy comentando, ¿no? De configurar manual y demás. Service Discovery. Y obviamente eso no lo menciono en el libro porque en esa época no era popular, ¿no? Es algo que recién se está poniendo de moda. Muy bien. Si es que nadie más tiene algo para compartir. Ahí, perdón, ahí solamente igual agregar nomás a lo que comentaste. Hay un servicio en particular que es de Netflix, se llama Eureka, que justamente hace eso, que permite hacer Service Discovery que comentaste, ¿no? Cuando levantas una instancia que te la reconozca y que te diga y que esté disponible para atender solicitudes. Ahí Eureka se llama. Genial. A ver. Esto es de Spring, ¿no? Ellos sí tienen ese. Star Eureka Service Registry. Interesante. Pero en realidad la implementación la sacaron los de Netflix. De hecho, mucho de esto de lo que lo sacaron los de Netflix, porque ellos fueron los que empezaron con esto de la redundancia. Pero sí, Spring lo ha embebido igual. Oh, yo veo. Gracias. Sí, no lo conocía. Nada. Muy bien. Muchas gracias. Entonces nos vemos la siguiente semana por el próximo capítulo. Chao, chao. Buenísimo, gracias. Chao, chao a todos. Chao. Gracias.